es Voces de Funes, por nuestro canal de Voces de Funes. Ya estamos conectados vía México, con el profesor Alberto Mansueti. Y después sí vamos a conectar, ¿sí? A contar, porque había una pregunta que justamente anoche estuvimos hablando de si eras profesor en la facultad y de qué tipo de materia eras profesor, y aparte de politólogo, ¿no? Y después ya sí entramos en el temita que pasó, la verdad, esta semana de el pesos libras, ¿no? Así que bueno, vamos a contarle a la gente que, porque el público se renueva, como dice Mirta, quién es Alberto Mansueti, sí, profe de qué es, y aparte obviamente que todos sabemos, ahora estamos diciendo que es politólogo, y por qué sabe lo que sabe, ¿no? Así que bienvenido, Albertito, la verdad un placer. Vamos a hacer la presentación formal para la gente nueva que nos está escuchando, y después ya sí entramos en el tema que fue, y es tabú todavía esta semana, de el pesos libra, que tuvo tanta repercusión a nivel mundial, ¿no? Bienvenido, Alberto. Gracias. Bueno, no, profesor, yo soy abogado y politólogo. Me gradué de abogado en la Universidad del Litoral, Ciudad de Santa Fe, y de politólogo, de licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Rosario. ¿Okay? Siempre he estado agradecido a mis profesores, mis buenos profesores que yo tuve. Tuve alguno que otro malo, pero muy poquito. Tuve muy buenos profesores de Derecho y de Ciencias Políticas, pero en una formación básica. Mi formación tuve que completarla después, fuera de Argentina, ¿ok? Y o sea, con profesores y con Internet, cuando apareció Internet. He sido profesor, sí, he sido profesor en Venezuela, fundamentalmente. Derecho, ciencia política, siempre lo mismo. ¿Qué materia? Análisis político y a veces derecho constitucional y derecho internacional. ¿Ok? Y en Perú y Bolivia también he estado dando clases, pero no regularmente. Y ya, suficiente para hablar de mí. Otra preguntita, Albertito. Vos tenés un pequeño hándicap de haber realizado la actividad tanto económica como social de 40 países. ¿Por qué no explicás en qué se basó ese amplio conocimiento que tenés? No, yo no he estado en 40 países. 40 países no, los analizaste. Bueno, ya va. Yo he vivido, nací criado en Argentina, después en Venezuela muy largo tiempo, ¿ok? Y posteriormente en Guatemala, Perú, Bolivia y ahora México. Esos son los países donde yo he vivido. Ahora, los países que yo he investigado, sí son 40 países y 50 casos de transición en esos países, del estatismo a lo que es algo más parecido al libre mercado, a un sistema capitalista y democrático de libre mercado y tal. ¿Ok? Por eso puedo ver cómo está en Argentina la gran estafa de Milei, que no es la de la criptotrucha. ¿Ok? Si ustedes me permiten, la gran estafa de Milei no es la criptotrucha. La criptotrucha es una estafa que se montó sobre otra estafa anterior, previa. Y de esa estafa quiero hablar hoy. No quisiera que me metan mucho en la estafa de la criptotrucha, porque yo no entiendo mucho de criptos y tal. Lo que sí veo es que hay pruebas suficientes como para establecer, y la justicia se va a encargar de ello, la culpabilidad de Milei y su hermana y Santiago Caputo y todo eso. Pero hablo de la justicia de Estados Unidos, del Departamento of Justice y el FBI. ¿Okay? Yo no tengo confianza en la justicia argentina y menos en la jueza
Burubudubudía. ¿Ok? Yo me ocupé de recordarle a la gente quién es la jueza Burubudubudía. La jueza Burubudubudía aprendió la lección precisamente con eso que le pasó en el año 92 con Tato Bores. La lección de la jueza que aprendió, y desde ese entonces la jueza escribe sus sentencias mirando las encuestas. Y como las encuestas todavía son favorables a Milei, a pesar de los pesares, y de eso me gustaría hablar, ¿ok? Entonces ella, yo no creo que ella falle en contra del presidente de la República, no creo. Ahora, distintas son las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene 37 causas en 37 juzgados diferentes de distintos estados, el señor Milei y sus compinches. ¿Ok? Entonces, pero de eso no me gustaría hablar. A mí me gustaría hablar de la otra estafa anterior, previa. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a mostrar el lazo entre las dos estafas. El tema es el siguiente, ¿por qué cuando Milei lanza una criptotrucha, todo el mundo de los criptos y eso entraron a comprar? Hubo una cantidad enorme de gente que entró a comprar. ¿Ok? Aquí, ajá. Hubo 40.000 incautos, y se lo merecen por incautos, que fueron estafados en total sumando por 4.000 millones de dólares. ¿Ok? Esa es la estafa reciente, la estafa de la semana pasada. Ahora, ¿por qué tanta gente que se supone experta en criptomonedas y se supone que son influencers, o sea, influencers financieros, ¿por qué cayeron como chorlitos en una criptotrucha que se veía que era? Incluso en Argentina la señora Nancy Paso, como dijo que compró, dice que lo llamó Milei y le dijo, mira, ¿tú estás seguro de esto? Y Milei dijo, sí, no hay ningún problema. Con lo cual se demuestra, entre otras pruebas, que Milei estaban bien al tanto. Entonces, ¿por qué confiaron todos esos expertos? Nada menos que, como digo, 40.000 expertos de diversos países confiaron, ¿ok? Y quedaron ensartados, perdieron hasta la camiseta. Bueno, hay alguien que lo cuenta y se llama Clemente, o ese es el nombre que aparece. Clemente es un trader chileno, aunque no vive en Chile, creo que vive en Estados Unidos. Okay. Clemente, búsquelo por ahí. Clemente, peso libra, y lo va a ver. A Clemente, periodista, le hace esa pregunta, pero ¿cómo creyeron? ¿Cómo cayeron como chorrito? Y él le dice, bueno, porque nosotros somos libertarios y entonces nosotros confiamos en Milei porque pensamos que creímos que Milei estaba haciendo una presidencia libertaria y sacando a la Argentina del barranco. Entonces, por eso nosotros confiamos en Milei, creímos en Milei. Doblemente estúpido. Creyeron en la criptotrucha y creyeron, pues son dos etapas, una montada sobre otra, ¿ok? Porque la estafa de la peso libra, la criptotrucha, se monta en función de la confianza en el Milei presidente. ¿Ok? Un Milei presidente, ¿ok? Que dice ser liberal libertario, ¿ok? Pero miente, no desregula, no privatiza nada importante porque carece de partido idóneo, lo he explicado 1000 veces,
con apoyo suficiente en el Congreso para derogar las leyes malas. Entonces, como no desregulan, ni privatizan, ni abre mercado, ni nada, entonces le deja la conducción de la economía al señor Luis Toto Caputo, un estatista que aplica políticas estatistas, aplica control de cambio, manipulación de la tasa de interés, congelamiento de las paritarias, es decir, controles, dirigismo, intervencionismo, planificación central. Todo lo contrario a la predicación, al bla, 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 liberal, libertario. ¿Ok? Entonces, esa es la estafa importante que a mí me gustaría y a ver, sobre la cual se monta la estafa de la criptotrucha. Y a mí me gustaría hablar de la estafa de base, de la estafa sobre la cual se fundamenta, se para, se edifica la criptotrucha, por una razón muy sencilla. La pregunta que hay que hacerse es, si la política de Milei Caputo, o de Caputo Toto, Luis, no Caputo, porque hay tres Caputo aquí. El capo de Tierra del Fuego, que es Nicolás Caputo, el amigo de Macri, ¿ok? El Caponía, que es Luis, y el Caputo, la política de Milei, la propaganda mentirosa tipo Goebbels, que es Santiago Caputo, que ahora está en entredicho porque le interrumpió una entrevista, entre comillas, a Johnny Viale con Milei y toda esa historieta. Entonces, si la política económica estatista de Caputo ha provocado una recesión importantísima en Argentina y a la gente no le alcanza el sueldo ni los ingresos para comer y para pagar los servicios, me refiero a agua, luz, tarifa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en las encuestas, en casi todas, la imagen de Milei sigue siendo positiva? Las encuestas son favorables y eso. Fíjese usted, encuesta de Jacobe, por ejemplo. Esta es la pregunta que hay que hacer. Sobre la criptoestafa, el 45% de los respondentes dicen que Milei tuvo la culpa, que Milei no tiene por qué, no tiene justificación para victimizarse y decir, no, yo no, lejos de ser, yo soy una víctima, a mí me engañaron, ¿ok? Con el cuento de los boyardos. Digo yo los boyardos porque es famoso en la literatura rusa, ¿ok? El cuento de los boyardos. El cuento de los boyardos es el siguiente. Te dicen, no, el zar es una persona buenísima, el zar es una persona moral, intachable, el problema son los que le rodean, el entorno. Es la teoría de los boyardos, es la que dice Macri, ¿no? No, el problema es que el emperador, ¿ok? Es una maravilla de persona, intelectual y moralmente, pero está mal rodeado. Esa es el viejo cuento de los boyardos, ¿okay? Que el boyardo es con el zar de Rusia. Entonces, ahí está. Alberto, eso sería en la época zarista. Los boyardos serían en la época del zar. Claro, sí. Pero el cuento es siempre para tratar de librar al capo máximo, al supremo, se hizo siempre con los dictadores latinoamericanos y figura también en la literatura del boom latinoamericano que es sobre los grandes dictadores, los Trujillo, los Stroessner, los dictadores latinoamericanos. No, el Supremo es una maravilla, el problema son el entorno, está mal rodeado. Ese es el cuento de los boyardos. Bueno,
Si en la encuesta de Jacob el 45% sabe que Milei es un estafador, que Milei es culpable, ¿por qué el 50% mantiene todavía una imagen positiva del señor Milei? Bueno, esto se explica en base a la polarización, que más que polarización es bipolarización. Vamos a explicar un poquito esto. Y una bipolarización perversa además. En la política siempre hay polos, ¿no? En la política siempre hay polos. El tema es cuántos polos hay y cuáles son. O sea, hay dos, hay cuatro. Cuando hay dos, se llama bipolarización. Y en este caso, en el caso argentino, hay dos, pero no de ahora. Hay dos desde hace más de 70 años. Hay dos que es la grieta entre peronitas y gorilas, peronchos y gorilas, ¿ok? Entonces, la bipolarización es muy... No habría problema si dos polos fueran dos polos ideológicos, digamos, o dos polos en cuanto a dos programas políticos, visiones de país, ¿ok? Pero no, la disyuntiva o la diferencia entre los dos polos es esta. Mi presidente robó menos que el tuyo. Tu presidente robó más. Yo voy a seguir apoyando a Milei, aunque Milei, bueno, mate a media humanidad para que no vuelvan los cucas. Oh, no. Eso lo plantea muy bien Roberto Cachano. ¿Qué es eso de que entonces hay que apoyar cualquier cosa que haga Milei para que no vuelvan los cucas? No, eso no. Y entonces, todos los críticos de Milei, incluyendo los críticos liberales, como Kachanowski, como yo, ¿okay? Siempre nos salen con la misma. ¿Okay? Ah, no, pero es que ustedes son cucas, o ustedes quieren que a Milei le vaya mal, o ustedes quieren que vuelvan los cucas. Pero ¿qué tiene que ver la pera con la manzana? ¿Okay? La gestión de los presidentes se juzga en sí misma. ¿Ok? La gestión de Milei, la gestión de Macri, la gestión de Cristina o la de Néstor, se juzgan por su mérito o demérito. No hay comparación. Ah, no, porque, pero ahí viene el bendito, mi presidente robó menos que el tuyo robó más que el mío. Hoy no, estamos mal los argentinos, pero estamos mal desde hace 70 años. ¿Ok? Y lo que tenemos es un terrible deterioro, los argentinos. Tenemos un deterioro, un triple deterioro, un deterioro cognitivo, moral y emocional. El deterioro cognitivo es la gente está cada vez más bruta, parece. ¿Ok? La gente ya no capta la realidad o no tiene objetividad, no tiene sentido de realidad, no es imparcial. Eso es un deterioro cognitivo. El deterioro moral, que creo que es el más grave de los tres. Yo voy a apostar, yo voy a seguir apoyando a Milei, aunque haga las cagadas más grandes de este mundo y aunque nos escape a todos y sin un centavo. ¿Por qué? Ah, no, porque para que no. Eso se llama deterioro moral. Y el deterioro emocional es la irritabilidad. Yo sigo la noticia argentina. Yo leo los diarios de Argentina desde el año 74 que me fui de Argentina. Siempre leo los diarios de Argentina. Y vi dos noticias que seguramente ustedes ya la vieron, que pasaron en sendos balnearios. Ustedes vieron la pelea entre los equipos de salvavidas, que hubo una competencia de equipos de salvavidas y terminaron a los puñetazos y a los garrotazos y a las patadas. ¿Qué es eso? Es una irritación a flor de piel.
¿ok? No se puede hacer una competencia deportiva entre salvavidas, digamos, estamos en febrero, que es la época de la playa, ¿ok? Porque se caen a patadas entre ellos. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque la gente está demasiado irritada, demasiado enojada. Y el otro ocurrió en Punta del Este, aunque los autores son los protagonistas son argentinos. Un chico se estaba ahogando, el salvavidas fue y lo rescató, y cuando se lo entregó a los padres, parece que les hizo a los padres un reclamo de, por favor, cuiden más el niño y tal. Y los padres le cayeron a patadas. Y él también ustedes son muy irresponsables los padres y tal. Y entonces los padres le dijeron, para eso te pagamos. Y cosas así. O sea, ¿cómo puede la irritación, la crispación? Es el nombre, la crispación a flor de piel. Entonces, deterioro cognitivo, deterioro moral y deterioro emocional, estamos mal. ¿Ok? Estamos mal, mal, mal. Alberto, Entonces, una preguntita, Alberto. ¿Cuál sería el elemento diga, determinante para hacer la comparación entre regímenes políticos, sea Macri, sea Milei, sea la Cristina? ¿Cuál serían los elementos, dejando de lado yo robé, no robé, este es simpático? ¿Cuál sería para vos, porque para aprender y poder evaluar como corresponde, los elementos básicos comparativos? ok, muy fácil, ok. Hicieron buenos o malos gobiernos, entendiendo que un buen gobierno en Argentina, desde hace muchos años, sería un gobierno que haga tres cosas: desregular, privatizar y abrir mercados a la competencia. Y me van a decir, bueno, Milei anteayer privatizó el Banco Nación. No, no, no. Lo del Banco Nación es un intento por tapar el escándalo de la criptotrucha, ¿ok? Lo del Banco Nación es otra mentirota de Sturzenegger, ¿ok? Gran mentiroso ese señor Sturzenegger, que sabe que Milei no privatizar, ni desregular, ni abrir el mercado de la competencia, porque no tiene apoyo suficiente en el Congreso. Cubrirle las canalladas. Por ejemplo, esta mañana o ayer, no sé, ya le cubrieron en el Congreso la chiruza de la hermana. Yo le digo la chiruza porque es una chiruza. Porque una chiruza que investiga. La chiruza no va a ir a declarar al Congreso. Entonces le tapan las cochinadas. Para eso sí tiene mayoría. Pero para derogar Banco Nación, que lleva la firma de Vilera y Martínez de O. La ley del Banco Nación que consagra además la ley, reglamento. Aquí yo se lo acabo de poner a Karin Yevan, ok. Esa es la ley 21799, ¿ok? Que deroga la 21351, ¿ok? Y es la ley firmada por Videla y Martínez de O el 18 del 5 del 78, ¿ok? Entonces, mi ley no tiene mayoría en el Congreso, ni siquiera tiene peso en el Congreso para derogar esa ley del Banco Nación, ¿ok? Y para derogar todas las leyes malas que hay en Argentina, que es necesario derogar y que Sturzenegger conoce muy bien, ¿ok? Yo ni me imagino la cantidad, porque todos esos decretos de Milei, los decretos de necesidad y urgencia, son inconstitucionales, o la mayoría. Y no llegamos de esta pesadilla peleísta de gente insapiente, incompetente e improvisada. ¿Ok? Cuando
no quiero saber la nacionalidad que va a haber por todos esos decretos que van a ser por ante la Corte Suprema. O sea, tenemos un gobierno al margen de la ley, ¿ok? Un gobierno que pretende, dictatorialmente, como todos los dictadores, pretende gobernar por decreto. ¿Okay? Claro, porque ellos son enemigos de la democracia. Y eso lo dice el supuesto profesor de Milei, que es el español Huerta de Soto. El español Huerta de Soto dice que, pero él dice lo que Milei piensa y hasta ahora no se ha animado a decir. Si usted quiere saber lo que Milei piensa sobre la democracia, investigue a Huerta de Soto. Huerta de Soto dice que, como el populismo es inevitable en una democracia, entonces él está en contra de la democracia. La democracia es un mal sistema de gobierno. Y se lo explico al tío Armando porque él me preguntó los regímenes políticos y tal, y qué sé yo. Pero el problema es que estamos gobernados, los argentinos, por una banda de forajidos antidemocráticos, ¿ok? Comandada por Milei, pero ideológicamente inspirada en el profesor Huerta de Soto, que es antiliberal, porque él es anarquista, ¿ok? Anarcocapitalista, el mamarracho ese, y también antidemocrático. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo lo que hago es darle gracias a Dios y a ustedes dos que me tiran la lengua, que me dan la oportunidad de decir la verdad aquí. ¿Okay? Ahora, es importante esto. Gracias a Dios, el ejemplo de Milei no está cundiendo, salvo Chile y Colombia, ¿okay? No está cundiendo en el exterior. Es decir, en el exterior, bueno, y España también, en el exterior, en principio, la gente se da cuenta, sobre todo en Estados Unidos, ¿okay? La gente no es estúpida, se da cuenta. Entonces, hay muchos candidatos de derecha o liberales en América Latina, y voy a poner dos casos, o tres casos. Voy a poner el caso de Johannes Kast y los hermanos Kast en Chile, Vicky Dávila en Colombia, la directora de la revista Semana, y los señores dos, tres candidatos más o menos liberales, bastante liberales que hay en Bolivia, entre ellos Jaime Marinkovic. O sea, a la izquierda les está diciendo, en sus propios países, ¿no? Ya la izquierda le está diciendo, estos candidatos son de la banda de Milei. Entonces desacreditan a esos candidatos. Esos candidatos deberían rápidamente despegarse de la banda de Milei porque les perjudica internamente. Ahora, si lo hacen o no lo hacen, ya no es mi problema. ¿Ves, tío Armando? Sí, sí. Profe, ¿cómo queda ahora Milei parado ante Estados Unidos? Si bien hoy fue ahora a reunirse, ¿cómo puede ignorar él todo el desagrado que causó internacionalmente e incluso la estafa, la segunda estafa, como vos decías? ¿Cómo lo puede ignorar él, siendo que es una persona preparada, ¿no? Ya que es economista y qué justificativo puede dar, si bien puede ser que no conozca la criptomoneda, pero de hecho él se había estado reuniendo, incluso con los dueños de la criptomoneda. ¿Cómo queda ante Estados Unidos, ante China y cómo, no, y como presidente también, ¿no? ¿Qué imagen da al mundo, ¿no? Bueno, Milei está llegando a Estados Unidos en este momento, a Nueva York. Yo que él no hubiera ido, porque me puede estar esperando el FBI en el aeropuerto. Pero fue. De hecho, el abogado Gregorio Dalbón, sí, ya sé que me van a saltar, que es kirchnerista, que es abogado de Cristina, y me importa un pito, ¿ok?
yo soy abogado. Como abogado no me interesa su filiación política del señor Gregorio Dalbón. Me interesa saber si lo que él dice está bien o está mal. Gregorio Dalbón es un abogado penalista que conoce la ley criminal de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces pidió a la jueza Bururía que le impidiera a Milei salir del país. La jueza es la que lleva la causa, ¿no? En Argentina. Y lo lleva la causa por sorteo, además. ¿Okay? Salió sorteado. Bueno, entonces Dalbón, Dalbón es el que defendió a la familia de la chica gaseada, la niña gaseada en una manifestación contra Milei. Representa legalmente a muchos damnificados de la criptotrucha. Entonces Dalbón explica que Milei tiene 7 juicios criminales. Lo que hacer Milei ahora que está en Nueva York, buscarse. Eso se lo dice Dalbón. Búscate en Estados Unidos, ¿ok? Porque tiene 37 causas abiertas, 37 juicios, pero bueno. ¿Okay? Como Milei vive una realidad aparte, porque ese es o sea, él vive una realidad paralela, él está totalmente disociado. ¿Okay? Él vive una realidad paralela y que alguien explicó muy bien como el algoritmo de Igor. ¿Okay? Hay una leyenda en Argentina, no sé, que al presidente Irigoyen le hacían para él una edición especial de los periódicos, individual para él, con puras buenas noticias para el presidente, ¿no? Bueno. Yo creo que la responsable es Karina Milei de esa edición. Se dice el diario de Irigoyen, ¿no? Bueno, con Milei dicen que pasa algo parecido y es el algoritmo de Irigoyen. El algoritmo de Irigoyen es el que Milei mira siempre con todas las noticias favorables. Ahora, me gustaría comentar que estamos viendo la decadencia de Occidente. Y la decadencia de Occidente nos afecta a todos, nos afecta a los latinoamericanos, a los norteamericanos y a los europeos, sobre todo europeos occidentales. ¿Okay? La decadencia de Occidente. Siguen las noticias de Elon Musk y Donald Trump, por ejemplo. A ver, hoy es jueves. Esta semana hubo Sean Hannity, les hizo un reportaje a Musk y a Trump, que era igualito que el reportaje que le hizo Johnny. Una charla de ego, una cosa complaciente, ¿ok? Para que se luzcan. Bueno, entonces la mediocridad de la dirigencia en Estados Unidos es cómo le chupan las medias al señor Elon Musk, que es lo más ignorante de este mundo, que tiene el síndrome típico y característico por el cual se puede identificar a un ignorante, ¿ok? Que es hablar todo el día verborreicamente de los más variados y diversos temas de los cuales ignora y no sabe un pito. Pero hablar sin saber es lo típico del ignorante. Sí. ¿Se recuerdan ese programa que había? No sé si todavía hay, Hablar sin saber. Bueno, ese es Elon Musk. Hablar sin saber. Y habla de Ucrania, de Rusia, de China, de geopolítica, del Ártico y el Antártico. Es un ignorante total. Pero la clase dirigente mediocre, menos que mediocre, está ya, empezando por el presidente Trump. ¿Ok? Y ahí no, es que esto es increíble.
Y entonces, ahora, bien, porque ya arregló con Putin para terminar la guerra de Ucrania sacrificando a Zelensky. Entonces ahora viene Donald Trump y dice que es un comediante mediocre, un dictador sin votos y el causante de la guerra. Ahora se lo viene a decir. Entonces, como yo puse en mi hilo de Twitter, ¿ok? Como yo puse en mi de Twitter, aquí está, ¿ok? Los presidentes imperiales, ahí se ve cómo tratan aliados, entre comillas. Los tratan como títeres en función de su agenda, manipulan y los usan como vasito desechable durante el tiempo que consideran necesario y después los tiran a la basura. Eso es la decadencia. Esas cosas son la decadencia de Occidente. ¿Ok? Yo si fuera Milei, ¿ok? No tendría esa confianza que él tiene en Donald Trump. De hecho, después de esta crisis, ustedes que son periodistas, el cuarto que tiene la criptotrucha, que no de los Estados Unidos, digamos, ni de los inversionistas, empresas multinacionales, ni del Fondo Monetario, créditos, plata fresca, no, porque en Estados Unidos ya se ve que Argentina tiene un presidente estafador, denunciado ante el Department of Justice y el FBI. Entonces no va a haber dólares. Y eso va a ser fatal para Milei. Yo creo que para Milei empezó la cuenta regresiva. No sé cuándo se terminará esta pesadilla, pero que se termina, tienen ustedes por seguro. Y se termina por falta de dólares, que es como el oxígeno que Milei necesita para mantener un precio del dólar ficticio, ¿ok? Unas tasas de interés totalmente artificiales, ¿ok? Y para mantener una economía en el papel nada más, en los números y en las estadísticas falsas, falsificadas o manipuladas que tiene Milei. ¿Ok? O sea, Milei tiene, no, es que yo tengo pisado el dólar y pisada la inflación en pesos y demás. Sí, pero eso cuesta plata. Cuesta dólares, reserva del Banco Central, que queman todos los días para mantener esos precios artificiales. ¿Ok? Todo para que los caputos se llenen de plata con la bicicleta financiera, el carrito. ¿Ok? Entonces, pero ya no va a haber. Después de la criptotrucha, ya no va, y después de que se comprueba que el presidente vulgar estafador y que la coimera, ¿ok? Que cobra coima para darte una entrevista con el presidente, entonces, bueno, ni un dólar van a aflojar, ni las empresas ni el Fondo Monetario. Ahí es cuando se acaba de Milei. No sé cuándo, ¿no? Porque, claro, repito, la perversión moral de los mileístas, de que yo, no importa lo que Milei haga, yo lo voy a seguir apoyando para que no vengan los juzgas. Eso no sé cuánto va a durar. ¿Ok? No sé ustedes cómo lo ven. ¿Ok? Alberto, a mí me quedó una inquietud. ¿Cuál sería tu forma de ver el arreglo entre Trump y Putin para poder llegar al fin de la guerra? ¿Cuál sería lo que había que entregar del parte de Ucrania o no entregar?
Entregar es decir, el oriente de Ucrania, una cultura, un idioma, ¿ok? El oeste y el este. El este es Crimea y el Donbass. Habla ruso. Su cultura, su religión es rusa. En el occidente, el oeste. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Estados Unidos creyó que podía hacer la guerra por poder, la guerra por delegación. Entonces, principalmente Biden, ¿ok? Siendo opositor, Donald Trump le pide a Biden que le exija a Zelensky información sobre los negocios turbios en Ucrania del hijo de Biden, y entonces Biden le dice, y ahí es donde o sea, Zelensky le dice que no, Zelensky niega a dar información sobre los negocios turbios de Hunter Biden, o sea, el hijo de Biden, y ahí Donald Trump se pelea. Entonces, ahora Trump es presidente. Entonces, ahora Donald Trump, y esta es la se da cuenta que no puede ganar la guerra, no puede ganarle a Rusia por más dólares y millones de dólares y tanques, instructores, soldados, mercenarios de todos los países del mundo que pusieron los Estados Unidos en Ucrania y todo el apoyo diplomático de la Unión Europea. A pesar de todo eso, Trump se da cuenta de que no le puede ganar a. Entonces, como se da cuenta que no le puede ganar, bueno, llega el momento de arreglar. ¿Me entiendes? Llega el momento de arreglar. Entonces, Zelensky, yo traté, pero no se pudo que arreglar. ¿Ok? Entonces, ahora viene el arreglo, ¿ok? Y a mí lo que me preocupa es Medio Oriente, porque me preocupa que una de las razones de Trump para arreglar con Putin el tema de Ucrania sea, bueno, ahora me voy a dedicar a Medio Oriente. Y ahora viene en Israel la limpieza étnica que nazi Netanyahu. Y claro, así, a los palestinos y a los jordanos y a los árabes, lo mismo que los nazis hicieron a ellos. ¿Ok? Entonces, si el genocidio fue un genocidio, no menos genocidio es el genocidio palestino. ¿Okay? Entonces, ¿se puede ser nazi y judío? Sí, ¿cómo no? Okay. Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? Que no vaya a ser que. Pero, en fin, esa es mi respuesta, yo, Armando. Y hay algo bueno que a mí me gustaría rescatar, pero si la gente grabación, el problema es que en Occidente la gente está tratando de ser racional. Estafa, criptoestafa, ¿ok? La y compañía tiene un aspecto pésimo que en general, como todo lo de Donald Trump, el crecimiento de la
izquierda, populista, progre, porque y agresiones de Donald Trump tienen el mismo efecto que las chantadas y las canalladas de Milei, desacreditarnos a la derecha en general y a los liberales en particular. Entonces, el problema con la peso libra es que desacredita al liberalismo en general, como la gestión de Milei, es estatista, pero se hace en nombre del liberalismo, falso sello, eso se llama falso sello. O sea, te hacen una política estatista y te ponen el falso sello de liberal. La parte buena que tiene es que debería desacreditar a las criptomonedas si la gente fuera racional. Si la gente fuera racional, ya estaría disminuyendo su confianza en las criptomonedas, disminuyendo su confianza en la tecnología de la información y tal y qué sé yo, disminuyendo su confianza en los influencers, porque estos 40.000 incautos, son supuestos expertos, influencers y tal, que fueron a comprar la criptotrucha de Milei, compraron, perdieron hasta la camiseta, y comprar no es fácil, o sea, había que ir al link, no solo ir al link, sino meterse a Solana, la billetera virtual, esto, lo otro, tal. Bueno, esos 40.000 incautos que perdieron hasta la camiseta, deberían servir, esa experiencia desafortunada debería servir para reducir un poco la excesiva confianza en los influencers, y también debería reducir un poco la excesiva confianza en los jóvenes, porque los jóvenes son los que saben, mueven el texto, porque son nativos digitales, entonces los jóvenes, por eso disminuyeron a 13 años la edad para invertir en el teclado, lo cual a mí me parece mal, porque es que el problema es que han hecho una timba. Y el propio canalla de Milei, porque es un canalla, lo dijo. Bueno, pero entonces si vas al casino y perdés, ¿qué pasa? Entonces comparó el mercado financiero con un casino, con una timba. La realidad es la siguiente. El mercado financiero, sobre todo con estos productos tecnológicos y criptos y vainas de esas, porque todo el mundo saca una cripto ahora, resulta que Donald Trump sacó una cripto. Una semana antes de la criptotrucha de Milei, el presidente de la República Centroafricana también había hecho exactamente lo mismo que después hizo Milei a la semana siguiente. Inventar una criptomoneda. La realidad es que no vivimos en un mundo liberal, de libre mercado, oferta y demanda y todo eso. Por lo tanto, el mercado financiero que conocemos es un mercado financiero altamente degenerado, y que lejos de servir a sus buenos propósitos, que son propósitos productivos en la esfera de la economía real, o decir, ¿para qué debería servir un mercado financiero? Para reunir el dinero de gente que lo quiere, darle un empleo provechoso, y los empresarios que tienen buenas ideas pero no tienen dinero. Entonces, para eso deberían servir los mercados financieros. Pero como las avenidas productivas a la riqueza están cerradas por el estatismo, los mercados financieros, para lo que sirven, es para timbiar. Yo le puse un ejemplo a un amigo. Mira, tú viste que pero el mercado financiero no tiene la culpa de eso. Entonces, el ejemplo que yo le puse a un amigo fue este. Los autos circulan por la calle con placa, ¿no?
Las placas son números, ¿verdad? Bueno, en algunos casos letras y números. Bueno, pero siempre tienen el último número. El último número de la placa de los autos puede ser par o impar. Suponete que Alfredo y yo somos dos timberos. Nos encanta timbear. Entonces Alfredo y yo nos paramos en una esquina y empezamos a apostar a ver si hay más autos, pasan más autos con último número par o con último número impar. Y apostamos. Bueno, ¿qué es eso? Eso es un vicio. Porque la ludopatía es un vicio, la timba es un vicio como el alcohol. Okay. Es un vicio. Ahora, si Alfredo y yo, dos timberos, hacemos eso con el último número de la patente de cada auto, las patentes de los autos no tienen la culpa. Y la gente que va manejando tampoco. Bueno, eso pasa cuando algo que es muy bueno, porque es muy enriquecedor, el mercado financiero, que es para que, digamos, el mercado bursátil, porque mercado financiero son dos clases, bursátil y bancario. ¿Okay? El bancario es cuando vos querés seguridad. Y el bursátil es cuando vos querés rendimiento y no te preocupa tanto la seguridad. Entonces, en vez de poner tu plata en un banco, vas y pones tu plata en acciones. Y eso es muy bueno porque en un mercado bursátil no distorsionado, ese dinero va a emprendimiento productivo. Va a fábricas, a fincas, granjas ganaderas, agropecuarias, lo que sea, y va y se transforma en bienes y servicios por un lado y se transforma en empleo por otro lado. Pero repito, cuando el estatismo bloquea las avenidas productivas hacia la riqueza, entonces florece la timba en el mercado financiero, de la misma forma que florece la droga en las calles de nuestras ciudades. Alberto, ¿cómo aceptás o cómo considerás la supuesta ignorancia de Milei con respecto a lo que estaba proponiendo, algo que no debía haber propuesto? No, supuesta no, Milei es un ignorante. Ahora, es que no es incompatible, tío Armando, ser ignorante y delincuente. Se puede ser ignorante y delincuente. Vamos a ver. Okay. Si cuando Dios no quiera, si cuando vos salís a la calle, tío Armando, viene un guapo forzudo, ¿okay? Un delincuente, ¿okay? Que además tiene un arma, y con esa arma te amenaza para que le dé la plata, ¿okay? O te rompo la cabeza si no me das la bolsa o la vida, ¿okay? Si dame la billetera, ese tipo puede ser muy bruto, a lo mejor no tiene ni escuela primaria. ¿Entendés? Es que la gente no razona, tío Armando, no razona. Entonces dice, pero Milei entonces, mira los periodistas, entre comillas, Milei es un estafador, es un delincuente, o es una víctima, fue un error. Y ahí me dio la buena contestación Alfredo. A la pregunta, ¿fue un error de Milei o fue una cochinada de Milei? Fue ambas cosas. Ok, ambas cosas. Porque se puede ser ignorante y malhechor. Sí, el tema que si fue realmente malhechor fue con intención y fue sabiendo lo que podía pasar con el tema de la criptomoneda y sabiendo que podía perjudicar. Ahora tanto Caputo como Laje, ellos fueron la manipulación también y yo creo que el arma principal en cuanto a esta criptomoneda. Y de hecho no nos olvidemos que Caputo con Macri
también hizo lo mismo, ayudó a sus amigos para enriquecerse. Así que no nos olvidemos de todo esto, ¿no? Son los mismos políticos que estaban antes que nos están rodeando hoy. Pero bueno, no le pasó lo mismo a Milei siendo diputado, o sea, antes de ser presidente, con otra criptotrucha que había recomendado y después tuvo que recular. Se llamaba CoinX. Era otra criptotrucha que él recomendó siendo diputado y después tuvo que recular. Entonces, pero es que todo en Milei es una farsa, es un fantoche, todo. Hoy estaba escuchando a Kachanowski otra vez, porque siempre lo escucho a Kachanowski porque aprendo mucho de economía y aprendo mucho de la política de Milei, ¿no? La política estatista de Milei. Entonces dice, Kachanowski dice, pero bueno, no mintió Milei con la dolarización. No dijo que iba a dolarizar en la campaña electoral. Estamos hablando del último trimestre de 2023. No dijo que iba a dolarizar. No escribió un libro con Ocampo y mi sobrino, dice Roberto, Nicolás Kachanowski, diciendo que iba a dolarizar y que el peso era excremento. ¿Ok? Y no dijo que iba a quemar el Banco Central. Y ahora resulta que en el Banco Central están los socios de Caputo. Señor Bausili. ¿Ok? Entonces, una gran mentira. Dice Kachanowski. No dijo que se iba a cortar un brazo antes de decretar o subir un impuesto. Y resulta que decretó un impuesto y subió otros cuantos. ¿Ok? Está bien, bajó algunos, pero subió otros. Entonces, otra mentira. No dijo que venía a acabar con la casta y resulta que está gobernando con la casta. Otra mentira. Es pura mentira. Ahora, lo que me habla a mí de la degeneración moral de por lo menos una parte de la sociedad argentina es el apoyo que tiene todavía para que no vengan los cucas. Ah, no, porque los cucas es el peor. Entonces lo apoyan aun cuando haga canalladas. Lo expresó muy bien el Gordodán. Yo apoyo a Milei, sea lo que sea, haga lo que haga, diga lo que diga. ¿Cómo es eso? ¿Qué nombre tiene? ¿No se llama servilismo? ¿Ok? Eso recuerda un poco la Alemania de Hitler. Los hitleristas, yo apoyo a Hitler, haga lo que haga. Porque Hitler terminó con la inflación. Bueno, entonces, profe, profe, sí, Alfredo, lo que más me dígame. preocupó de toda esta nota, y que puede ser muy cierto, el tema que si Javier Milei no tiene dólares para refrendar la economía argentina, ¿dónde terminamos? O sea, porque realmente, ¿cómo terminamos? Explota la bomba, ¿a dónde vamos? Porque sin dólares, que la estabilidad o la pseudoestabilidad que él pretendía, tanto con Elon Musk como también la buena relación de Donald Trump, y bajó retenciones para recibir dólares, si no tenemos dólares, ¿a dónde vamos como país? ¿Y a dónde queda la economía argentina también? Pero ya pasó otras veces, Alfredo. Esto va a reventar como ya reventó otras veces experiencias muy similares. ¿Ok? Reventó con Martínez Dios, la tablita. Reventó con Menem, la convertibilidad. Reventó con Macri. Y bueno, va a reventar con Milei también. O sea, experiencias similares terminan similares. ¿Ok? En fin, bueno, si no hay otra pregunta, me gustaría sugerirte un título para que le pongas. Dale. Una estafa sobre otra estafa. Vamos con ese título entonces, profe. La verdad que, bueno, siempre... Bueno, existe una buena explicación de lo que es la estafa primaria, sobre la cual se asienta la secundaria.
fuiste mencionado Claro. muy clarito. Por eso me gustaría, si ustedes son tan amables y gentiles, de que le pongan ese título a la sesión, una estafa sobre otra estafa. Eso es fundamental porque nos estás explicando bien cuáles son las bases de las actitudes. Claro, pónganle así, Milei, una estafa sobre otra estafa. Ya está. Le pongo ese título entonces, profe. La verdad que, bueno, te tengo que dar la razón. Vamos a seguir charlando a ver cómo evoluciona esto, sí. A ver qué le pasa ahora a Milei en Norteamérica, a ver qué viene, con qué canasta trae. Si trae huevos podridos o trae huevos nuevos. Y el FBI, no lo estará esperando el FBI en el aeropuerto. Y estafó a ciudadanos estadounidenses y a chinos también, así que realmente es grave lo que pasó. Es muy grave, es muy grave. Lo que pasa es que Milei vive en una realidad paralela, está disociado, él no conecta con la realidad. Así que... Sí, ¿no será que la hermana le arma de todo ese bocho raro? Es la teoría de los boyardos. Pero lo que quiera, pero la hermana no es un boyardo negativo que existe, porque la verdad, lamentablemente, es un boyardo existente la hermana. Sí, pero también es boyardo Santiago Caputo y los tres canallas que armaron la cripto, ¿ok? Hubo que entraron a la Casa Rosada, se reunieron varias veces, ¿ok? El señor Hayden Davis, que no se llama así, nadie puede saber cómo se llama realmente, es el Colorado Yankee, ¿ok? Que él quiere zafar, y ahora dice, y lo mostró y lo tiene ahí, que como él sabía que la cosa venía medio trucha, le mandó el mismo que dice, yo controlo a este niga, o sea, yo controlo a este negro, le doy plata a la hermana y hace lo que quiero y dice lo que quiero, ¿ok? Ese mismo está tratando de zafar. ¿Y cómo trata de zafar? Y bueno, manda un borrador de un contrato que yo le mandé a firmar a Milei y no lo firmó. Ese borrador de ese contrato que Milei no quiso firmar, ahí parece que el señor Hayden Davis, o como se llame, porque ese no es su nombre real, quería ciertas seguridades. Y Milei no se las dio. Ah, bueno, entonces... Ahí está. Chao. Bueno, profe, Nos vemos. muchísimas gracias. Muy amable. Alberto, Abrazos. suerte y fortuna y gracias Gracias. por tus consejos. Gracias a usted. Chau, Albert. Muchísimas Chau. gracias por tu tiempo. Bueno, y así pasaba el profesor Alberto Mansuetti, realmente charlando un poquito de lo que pasó con la criptomoneda en la Argentina y un análisis por ahí con experiencia de todo lo que pasó hoy. Bueno, nos despedimos entonces hasta el jueves que viene y esperemos, quedamos A a la ver cómo expectativa. sigue esta serie, porque esta es una serie de suspenso. O de terror puede ser también. Esperemos que no. Así que bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene en esto que es En Busca de la Salud por nuestro canal de Voces de Funes. Recordad que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes, ¿sí? Tanto en Facebook como en Instagram, para volver a escucharlas y poder analizar bien las palabras del profesor Alberto Mansuetti y de las otras entrevistas también. Tío, muchas gracias. Esperemos que te arreglen bien toda la calle. La próxima semana Esperemos. diremos qué está pasando. Yo tengo fe. Y por lo menos te dio resultado hasta Por ahora. lo menos del lado de Barlosea me respondieron instantáneamente. Espero que acá del lado de Funes ocurra lo mismo. Seguro. Nos despedimos entonces hasta el jueves que viene en esto que es En Busca de la Salud por nuestro canal de Voces de Funes. Alfredo Varelo, quien les habla. Muchas gracias.